Buen día, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre la disociación de agua y el pH. Primero vamos a revisar algunos conceptos sobre los ácidos y las bases. Después, en qué consiste la disociación del agua o la ionización del agua. En qué está basada la escala del pH, cuáles son sus características y cómo le vamos a hacer para hacer los cálculos para obtener estos valores. Y finalmente vamos a ver cómo se mide, ya en cuestiones experimentalmente. Entonces, para empezar, pregunta, ¿qué es un ácido? Muchos de ustedes me van a decir que pues es una sustancia como el ácido clorhídrico o los ácidos orgánicos. Algunos otros me dirán pues que los encontramos o que hay sustancias ácidas en las frutas, o a lo mejor piensan que en el refresco y tal vez no saben que también en el aceite y en la leche hay ácidos. Entonces, algunos otros de ustedes también dirán, bueno, pues son sustancias que tienen un pH bajo. Pero, pues, ¿cómo le podríamos hacer para tener una definición ya más clara y más certera de qué cosas son los ácidos? Pues primero, para empezar, vamos a recordar algunos conceptos. Ustedes ya seguramente recuerdan de sus clases previas que se clasifica los ácidos como sustancias que tienen sabor agrio, que a lo mejor tienen reacción con algunos metales y otras características como que cambian a rojo el papel tornasol azul, que pueden conducir la corriente eléctrica cuando están en solución. Y en cambio las bases son soluciones que tienen sabores amargos, que tienen una consistencia que es jabonosa o resbalosa, y que de igual manera pueden conducir la corriente eléctrica cuando se separan, cuando están en solución acuosa, ¿no? Eh, También algunos de ustedes posiblemente recuerden que si tenemos un ácido y una base y los ponemos a reaccionar entre sí, van a neutralizarse. Entonces va a dejar de ser tan ácido y tan básico. Pero ¿cómo le podemos hacer entonces para tener una base concreta para decir qué cosas son los ácidos y qué cosas son las bases? Con esto nos vamos a referir a una teoría que ya hicieron por nosotras, postulada por Arrhenius en 1884. Arrhenius lo que hace es que define que los ácidos son sustancias que cuando están en agua van a liberar iones hidrógeno, protones o H's más. Y una base va a ser una sustancia que libere iones hidroxilo cuando se disuelve en agua. Entonces, bueno, aquí vemos la fórmula general. Tenemos un ácido. Cuando esté en agua va a separarse, a ionizarse en iones positivos y negativos, y vamos a tener una parte los protones, los H+, y por otra parte el resto de la molécula. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, ¿no? Y en cambio las bases, al ponerlas en agua, van a ionizarse en un metal y un ion hidroxilo o un ion OH-, si se les hace más fácil llamarle así. Entonces aquí vemos cómo tenemos el hidróxido de sodio y se separa en el sodio y en el hidroxilo, y aquí tenemos el hidróxido de aluminio que se separa en aluminio y el hidróxido. Entonces, si lo vemos así, es una definición muy clara, muy sencilla. Tenemos aquí, miren, las moléculas de ácido clorhídrico, las ponemos en agua y se van a separar. Pero bueno, en todo esto está implicada siempre el agua. Y entonces, ¿qué pasa con el agua? ¿El agua la podemos considerar un ácido, una base o qué? ¿O podemos opinar al respecto del agua? El agua también puede ionizarse, o sea, también se puede separar en iones. ¿Qué es lo que ocurre durante la ionización del agua? Vamos a ver estas moléculas. Si tenemos dos moléculas de agua, una de ellas va a cederle un protón a la otra. ¿Y qué es lo que nos va a resultar? Nos va a resultar una molécula de agua con un protón de más, por lo tanto va a tener una carga positiva, y este H3O más le llamamos hidronio. ¿Qué otra cosa nos va a quedar ahí? Pues la molécula de agua que perdió el protón va a quedar como un OH-,
porque perdió al protón, pero se quedó con sus electrones. Entonces va a tener carga negativa, de manera que el agua funciona como ácido y como base, porque esta molécula al momento de ceder su protón se está comportando como un ácido y al momento de generar el OH-, ella misma va a quedar como una base. Para resumir estas ecuaciones y que no sea tan complicado verlo como hidronio, podemos escribir nada más el H+ y el OH- que surgen de la molécula de agua. Ahora, fíjense cómo este proceso tiene estas rayitas, estas flechitas, que en una reacción química nos indican quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. Pero como estas dos flechitas tienen diferente tamaño, nos está indicando que es más fácil que se genere este producto que el agua se rompa y genere los iones. Esta reacción ocurre espontáneamente en las moléculas de agua, pero ocurre en muy poquitas moléculas. En realidad, si tenemos nosotros una cierta cantidad de agua, la cantidad de moléculas que van a tener este proceso de ionización van a ser muy poquitas. ¿Cuántas poquitas? Bueno, eso ya se ha medido y sabemos que en el agua que es pura, pura me refiero a que no contiene ninguna sales, contiene una cantidad de iones H3 o más o H+ igual a la cantidad de iones hidroxilo. ¿Por qué igual? Porque si por cada molécula se genera un átomo de protones y un átomo y una molécula de hidroxilos. Se generan en las mismas proporciones. Su concentración, por lo tanto, va a ser igual. Y la concentración que tienen estos es de 1 × 10⁻⁷ molar. Si esto lo ponemos ya en ceros, tenemos que la concentración molar es 0.601 mol por litro o molar. Una nota al pie, cuando escribimos las sustancias entre corchetes, estamos hablando de concentraciones molares. Entonces, como yo sé que ese valor va a ser un valor constante, podemos establecer una constante matemática que le denominamos Kw, que es la constante de disociación del agua. Cuando hablamos que es una constante, quiere decir que ese valor no va a cambiar, nunca. Entonces podemos considerarlo como un valor ya fijo y establecido. Si nosotros multiplicamos estas dos concentraciones, vamos a tener un valor todavía más pequeño, 1 × 10⁻⁴. Y este valor es el valor de la constante de disociación del agua. Pues acuérdense que es un valor que es constante. Ahora, si yo le agrego a esta agua que tiene esta concentración de protones y de hidroxilos una sustancia que libera protones, un ácido, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a cambiar las proporciones de los números que están aquí, pero siempre se debe de mantener que sea igual esta multiplicación de iones, tiene que ser igual siempre a 1 × 10⁻⁴. Entonces, cuando yo agrego una sustancia, si incremento, por ejemplo, aquí vemos el ácido clorhídrico, si yo incremento la concentración de iones H+ o iones hidronio, el pH o la concentración se va a favorecer a la concentración y va a incrementar la concentración de protones y vamos a tener una disolución que va a ser considerada como ácida. Si en cambio agrego una sustancia que va a liberar iones hidroxilo, va a hacer que incremente la concentración de estos iones, de los que ya de por sí habían en el agua, entonces voy a tener una solución básica. Si yo no altero la concentración de iones hidroxilo ni de iones H+, entonces voy a tener una disolución neutra. El agua pura, entonces, es una disolución neutra. Basándonos en esta constante de disociación del agua, Sorensen en 1909 propone utilizar estos valores para establecer una escala logarítmica con la que pudiéramos nosotros medir qué tan ácido o qué tan básica es una sustancia.
Para hacer esto, entonces, nos tenemos que basar en la concentración de iones de H+, o la concentración de iones OH-. Para no estar trabajando con estos números de 0.00001 y así, o 1 por 10 a la menos 2, 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos lo que sea, lo que ocupamos es un operador matemático, así le llamamos, que lo abreviamos como una P. La P en realidad significa menos log. Esto lo ocupamos no nada más para calcular el pH o la cantidad de acidez o basicidad de una sustancia. Las P's las ocupamos también en química para otras, tiene otras funciones. Entonces, así podemos nosotros calcular el pH de cualquier disolución que tengamos si conocemos la concentración molar de los iones hidrógeno o de los iones hidroxilo. Aquí tenemos el desarrollo matemático. Al final llegamos a la fórmula, a esta fórmula que es la que nosotros utilizamos para hacer el cálculo. pH o el potencial de hidrógeno, noten que es una P minúscula con una H mayúscula, porque es H de hidrógeno. Si la H la ponemos chiquita, no se está expresando lo que nosotros queremos decir. Entonces, para que sea un potencial de hidrógeno, la H siempre va a ir con mayúscula. Para hacer este cálculo necesitamos sacar el menos logaritmo. ¿Por qué menos? Porque si yo le saco el logaritmo a la concentración directamente me va a dar un valor negativo. Si yo le saco el menos logaritmo a la concentración de los iones H+, me va a dar un valor entero. Y de igual manera puedo calcular el pOH, que sería el menos logaritmo de la concentración de los iones hidroxilo. Y si sumamos el pH con el pOH, nos va a dar 14. Entonces, esta también es una fórmula que necesitamos nosotros tener en mente para realizar algunos cálculos. Aquí tenemos todo el desarrollo matemático y, bueno, para ustedes poder entenderlo, necesitan poder conocer cuáles son las leyes de los logaritmos. Espero que eso ya lo hayan revisado o estén por revisarlo en sus clases de matemáticas. Pero si no lo han hecho así, aquí está el desarrollo y al final nos queda pH más pOH, queda 14. Entonces, la escala de pH es una escala que tiene solamente números enteros, bueno, puede tener decimales, pero son números positivos y solamente va desde el 0 hasta el 14. No puede cambiar de esos valores porque la constante de disociación del agua, acuérdense que llegaba a 1 por 10 a la 14, entonces no puede haber valores más allá de 14 y no puede haber valores menores a 0. ¿Cómo se estableció esta escala? Pues teniendo estos valores, aquí lo vemos en colorcitos para que sea un poquito más bonito cómo se les presenta la información. El neutro se presenta cuando tenemos la misma concentración de protones y iones hidroxilo. Entonces tenemos un valor de 7. Si nosotros determinamos que el pH de una solución es menor a 7, de 6 hacia abajo vamos a tener soluciones ácidas. Y si tenemos valores mayores de 7 hacia arriba, tendremos una solución alcalina o básica. ¿Cómo le hacemos para conocer o para hacer este cálculo de pH? Entonces, bueno, sí, espero que tengan a la mano la calculadora. No todas las calculadoras son iguales, pero este modelo que les pongo aquí es un modelo un poquito más general, ¿no? Como más actualizado, y creo que muchos de ustedes tienen un modelo, si no ese, uno muy parecido. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para calcular el pH? Entonces, vamos a ver dos ejemplos. Si a mí me dicen que tengo una solución en la que la concentración de iones hidrógeno o H+, es 1 por 10 a la menos 9, lo único que tendría que hacer sería, con la fórmula del pH, menos logaritmo de el valor que tiene la concentración, ya me daría el valor de pH 9. ¿Cómo le hago para ponerlo en la calculadora? Poner primero log
luego van a escribir 1 y van a teclear esta que dice por 10 a la X para que les dé esta expresión matemática y nada más ponerle a la -9. Si ustedes no le ponen aquí este signo a la -9, les va a dar un valor totalmente fuera de lo que nos debería de dar. No les va a dar. Les va a dar un valor como muy raro. Cuando ya tengamos ese resultado, le ponen igual, les va a dar un valor negativo. Entonces, como la fórmula nos indica que es el menos logaritmo, hay que cambiarle el signo a ese resultado y ya nos va a dar 9. Si ustedes a la hora de reportar su resultado lo ponen negativo, está mal. Acuérdense siempre que la escala nada más va del 0 al 14. ¿Y qué pasa si me piden el pH de una solución, pero me están dando la concentración de iones hidroxilo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es calcular el pOH, que igual que el pH es el menos logaritmo de la concentración, pero en este caso de los iones hidroxilo. Entonces, calcularía mi pOH, me va a dar un valor de 6. Acuérdense que hay que cambiar el signo. Y yo me acuerdo que pH más pOH tiene que darme 14, porque ahí yo ya le saqué el logaritmo a toda la expresión de la constante de disociación del agua y me tiene que dar 14. Entonces, haciendo el despeje, pH, voy a hacer 14 menos pOH, que estaba sumando, pasa restando, y me va a dar el valor del pH. Entonces, 8 y 6 son 14. Entonces, verifico que mi resultado es correcto. El pH de esta solución es 8. Yo podría calcular el pOH también de la primera solución. Tendría que ser la diferencia entre 14 y 9, que serían 5. El pOH de esta solución sería 5. Entonces, fíjense cómo son operaciones muy sencillas y son fórmulas también muy fáciles. Aquí tenemos otro ejemplo. Me preguntan que calcule el pH de una disolución de ácido y me dan la concentración, que es 0.2 molar. El pH, ¿cómo lo calcularía? Pues tengo que hacer de igual manera, tomar el valor de la concentración molar. En este caso, no es un valor tan pequeño como los del ejemplo anterior. Tiene una concentración un poco más alta, 0.2 molar. Entonces, si yo le saco el menos logaritmo a 0.2, me va a dar este valor de pH. Es un valor, si se fijan, de una solución muy ácida. Está bastante concentrado este ácido y este ácido, el ácido sulfúrico, es un ácido muy fuerte. En clases posteriores se revisará el tema de los ácidos fuertes y los ácidos débiles. En este caso, este es un ácido muy fuerte y con una concentración de 0.2 molar va a tener un pH de 0.7, el cual es bastante ácido. También después revisaremos qué cuidados se tienen que tener con las soluciones que son muy ácidas o muy básicas. Y si me pidieran también calcular el pOH de esta solución, hay que despejar de pH más pOH 14 y me va a dar que el pOH de esta solución es 13.3. Es muy poco básica y en cambio es muy ácida. Lo más importante y en lo que más se tienen que fijar siempre que hagan estos cálculos es meter bien los datos en la calculadora, bien en la posición de los signos, que no se les olvide. Y ahora, ¿qué pasaría si yo conozco mi pH, pero lo que yo quiero saber es cuál es la concentración de iones H+? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Bueno, como en todas las operaciones matemáticas, tenemos que realizar la operación contraria a lo que tenemos para poder obtener este tipo de resultado. Entonces, fíjense aquí en el desarrollo matemático. Yo sé que pH es el menos logaritmo de esta concentración de H+. Si sustituimos los valores, me va a quedar que tengo 3 igual a menos log de la concentración. La operación contraria, para yo poder despejar este H3 o más, necesito quitarle el menos log. Entonces, para quitarle el menos log, tengo que hacer la operación contraria del menos log. La operación contraria del menos log es 10 a la X. No sé si ya lo hayan revisado en matemáticas, espero que sí, si no, pues créanme que la operación contraria de log es 10 a la X. Entonces,
¿Qué es lo que tendríamos que hacer? 10 a la x, que en este caso sería 10 a la 3, es igual a, y ya le quito el operador de log. ¿Cómo le haría para hacer esto en la calculadora? Necesito hacer el paso inverso de lo que haría cuando saco el logaritmo. Entonces, hay que escribir el valor de pH, hay que cambiarle el signo, ponerle el menos, y utilizar la tecla Shift y Log para seleccionar 10 a la X, en el caso de algunas calculadoras. No todas las calculadoras lo tienen ubicado en el mismo lugar. Por favor, verifiquen que en su calculadora ocurra de esta manera. Y si no, pues me mandan una foto y ya revisamos cómo funciona en su calculadora. Haciendo esta operación contraria, nos va a dar un valor pequeño, ¿no? Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 3. En el ejemplo aquí de la calculadora es 1 por 10 a la menos 5 y así. Les puede dar valores así de pequeños dependiendo de el pH que tienen, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo para calcular la concentración de iones a partir del pOH, de iones hidroxilo a partir del pOH, se haría exactamente el mismo procedimiento. Entonces sí les pido que revisen en su calculadora cómo pueden hacerle para hacer esta operación. Lo que pueden hacer es que calculen el pH a partir de una concentración conocida y luego traten de hacerlo sabiendo ya de antemano cuál es el resultado que les tiene que dar. El pH, entonces, ¿para qué nos sirve? No es nada más para decir esto es muy ácido y esto es muy básico. Nos sirve para hacer diferentes cosas, para conocer también un poco más sobre las sustancias que nos rodean en la vida cotidiana, en la vida normal. Por ejemplo, aquí en esta imagen, pues les estoy poniendo una escala, va del 0 al 14, y más o menos en donde están ubicados diferentes productos. Entonces, por ejemplo, el amoníaco, el Windex, que se ocupa para limpiar las ventanas, y Easy Off, que se ocupa para limpiar la estufa y demás, son productos que tienen una basicidad muy alta. El manejo de estos productos no es tan sencillo porque cuando ya son sustancias que tienen pHs tan extremos, son corrosivas también para la piel. Entonces pueden ser nocivos no nada más para nuestra piel, también para nuestras vías respiratorias y en general para todos los tejidos. Entonces, también por eso es importante conocer o tener una estimación de qué es lo que estamos manejando. Nos sirve para tener cuidado con las sustancias. Aquí encontramos en el pH neutro al agua pura. El agua potable tiene un pH ligeramente más básico porque tiene presencia de sales. Encontramos a los detergentes, a los jabones, etc. Y hacia el lado de los ácidos, pues van a encontrar que tenemos un montón de productos alimenticios. La leche tiene un pH cuando está fresca aproximado de 6.4. Si la leche ya se empieza a echar a perder y se empieza a saber como más ácida y así, va disminuyendo su pH por producto de fermentación de las bacterias, por ejemplo. La carne tampoco crean que tiene un pH neutro. La carne en realidad tiene un pH ligeramente ácido, igual que casi todas las frutas, todas las verduras y demás. Esto ayuda a que estos productos alimenticios no se echen a perder tan rápido, porque limita el crecimiento de las bacterias. El refresco, cuando ustedes recién abren un refresco, tiene una acidez alrededor de 3. ¿Por qué no nos sabe y por qué no nos quema? Por el tipo de ácido que tiene. El ácido que contiene o lo que le da la acidez a los refrescos es el ácido carbónico, que es lo que hace las burbujas en los refrescos. Entonces, eso es lo que le da la acidez. Conforme se le va yendo el gas, el pH de ese refresco va a irse incrementando porque ya pierde la presencia de esos iones y se va haciendo un poquito más básico. Tampoco llega a ser neutro, pero va perdiendo un poquito de acidez. Y bueno, el jugo gástrico que se secreta en el interior del estómago tiene un pH también de 1.6, es sumamente ácido. Entonces me van a decir, bueno, ¿cómo podemos tener esa concentración tan fuerte de ácido
y que no nos pase nada, pues porque el cuerpo funciona y está diseñado para poder contener ese tipo de sustancias sin que le haga daño. Cuando ya empieza a haber algún daño en las paredes del estómago, empiezan a hacerse ya las úlceras y ya hay acidez y demás problemas fisiológicos que están relacionados con la discontinuidad de la pared en el estómago, ¿no? Pero bueno, en próximas clases se verá cuál es la importancia de también mantener un equilibrio ácido-base en el cuerpo y, y cómo logra el cuerpo mantener este equilibrio, porque tenemos sistemas reguladores que nos ayudan a mantener el pH de nuestro. Y bueno, ¿cómo le hacemos ya así ya en la práctica? Ya no nada más quedándonos con la calculadora, sino ya nos vamos al laboratorio y cómo le hacemos para determinar el pH. Hay varios métodos. Tenemos 3 métodos así principalmente. Si nosotros nos quedamos con el papel indicador, que es el inciso B aquí, y con las sustancias indicadoras, las que cambian de color, vamos a tener valores pues aproximados, ¿no? Porque además depende mucho de el ojo de la persona que esté interpretando la tira o interpretando el color de la sustancia. Hay veces que yo lo veo morado, pero mi compañera lo ve rojo y el otro compañero lo ve naranja. Entonces, dependerá mucho de quién lo esté revisando o quién lo esté observando, qué es lo que se va a reportar. Entonces, eso nos puede ocurrir cuando estamos en el laboratorio, pero para tener un valor ya más cierto y más exacto, utilizamos estos instrumentos que se llaman potenciómetros o pHímetros, también se les llama. Estos instrumentos nos van a dar hasta centésimas de exactitud en el pH. Entonces, ahí no va a haber de que, pues a mí me parece que está como en 4, y a ti qué te parece, ¿no? Ahí no va a pasar eso. Vamos a tener una lectura correcta y lo más exacto que podemos tener. El aparato tiene que estar calibrado y demás, pero si está bien manejado el aparato nos va a dar valores muy exactos. Entonces, ¿cómo funciona el papel tornasol y las tiras reactivas? Pues son papeles que están impregnados con una sustancia que al momento que cambia el pH van a cambiar su conformación y van a cambiar de color, ¿no? Podemos tener como estas tiritas, las azules y las rojas, que cuando las ponemos, por ejemplo, estas azules, las ponemos en ácido, pues van a cambiar a rojo. Y las rojas, si las ponemos en base, van a cambiar a azul. Entonces, pero nada más, solamente nos van a decir que es ácido o es básico. Tenemos este otro modelo de tiritas que cambia y tiene todo este rango de colores, ¿no? Tenemos que tener la escala, que es la que nos da el fabricante de las tiritas, y lo que hacemos es que agarramos la tirita y la introducimos en una orillita del vaso que esté mojada con la solución y va de inmediato a cambiar de color. Entonces, bueno, pues ya nos dará una estimación ahí, más o menos, cuál es el pH que va a tener esa solución. Y por último tenemos este otro tipo de tiras que tiene como unas almohaditas aquí que se ven de colorecitos amarillos. Esas tiritas, cuando las mojamos en la solución, van a agarrar cada una de los cuadritos un color diferente y entonces ya los comparamos con la escala que viene en la cajita y ya vamos a tener un valor un poquito más preciso que con los otros dos tipos de papel. También tenemos a las sustancias indicadoras, que son sustancias que cambian de color en diferentes intervalos de pH. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, tenemos nuestro vasito con nuestra solución. Casi todo lo que vamos a trabajar en el laboratorio es incoloro. Lo que sacan en los comerciales que tienen matraces de colores y eso, pues es medio irreal, pues, obviamente para que se vea bonito en el comercial, pero la realidad es que casi todo es incoloro y lo que hacemos es agregar una gotita, 2 gotitas del indicador en nuestro vaso o en nuestro matraz o lo que tengamos y lo agitamos y vamos a ver un cambio de color. Normalmente en el laboratorio nosotros trabajamos con el indicador universal, que es el que tienen aquí arriba, o con fenolftaleína.
que la fenolftaleína, pues bueno, también es medio difícil de interpretar. Va a cambiar a color rosita cuando esté en pHs alcalinos, pero pues qué tan rosita es lo rosita, ¿no? Ese es el problema. Y el cambio al indicador universal, pues sí ya tiene una gama un poquito más amplia de colores, ¿no? O sea, va del verde al amarillo, al naranja y al rojo, y hacia el otro lado va hacia el azul, al azul más oscuro y al morado, ¿no? Entonces, normalmente esas son las sustancias que trabajamos en el laboratorio. Hay otro tipo de sustancias. Miren, aquí tenemos colorantes o indicadores, cómo son en su forma ácida y cómo son en su forma básica y en qué pH es en el que vive. Es decir, la fenolftaleína va a ser incolora hasta que llegue a un pH de entre 8 y 10, que va a ser rosa. Esta es la fenolftaleína. Se agregan unas gotitas. Aquí se les pasó la mano y agregaron un montón. Lo agitas y tienes que ver que esté a un color que se permanece, ¿no? Luego se agita y se desaparece el colorcito porque no está bien revuelto. Entonces, tenemos que esperar a que tenga la solución un color homogéneo, ¿no? Hay otro tipo de indicadores, ahora sí, que son los indicadores naturales. ¿Cuáles serían ejemplos de los indicadores naturales? Pues, por ejemplo, la col morada, si ustedes agarran un poquito de col morada y la ponen a hervir con un poquito de agua, les va a dar un color así como el que viene aquí en el vasito. O sea, es un colorzazo, morado, así fuerte. Aquí les puse la escala de colores que tiene la col morada en diferentes pHs. Entonces, se puede hacer un un experimento en casa. Estas son fotos de un experimento que aplicamos el año pasado, en la que probaron con diferentes sustancias agregándoselas a su indicador de col morada. Esto también lo podríamos hacer en el laboratorio. Es muy fácil hacerlo. Otra planta que pueden ocupar es la bugambilia o la jamaica también. Las hierven, le agarran un poquito a su mamá cuando vayan a hacer agua de jamaica, del concentrado que prepare su mamá, y le echan sustancias diferentes a ver de qué color ven que se pone. Van a ver que van a tener cambios importantes de color. Entonces, bueno, estos son experimentos hechos con el indicador de col. Entonces, vean cómo sí se tiene como una gran variedad de colores. Entonces, pues es un indicador natural bastante útil. No es preciso, pero es útil. Entonces, les voy a compartir eh, este link que es para una práctica casera y probablemente después la podamos implementar. Si no, pues pueden ir viendo la práctica y si quieren hacerla, pueden hacerla en casa. Es una práctica muy rápida y muy sencilla. La única manera que tenemos de tener una determinación más exacta y puntual del pH es utilizando un potenciómetro o un pHímetro. Trabaja con esto que tiene aquí este palito, es un electrodo, y lo que mide es la diferencia de potencial entre los dos electrodos. Entonces aquí tiene como una burbujita que tiene unos electrodos. Entonces lo que hace es que mide cuánta corriente eléctrica está transfiriéndose de un electrodo al otro, y eso depende de la concentración de iones H+ que haya en el medio. Entonces el funcionamiento es bastante más complicado que eso, pero pues para que más o menos le entiendan. Entonces, ¿cómo funciona este aparato? Pues nosotros tenemos, aquí ya está prendido, tiene su bracito para sostenerlo. Estos electrodos en la parte donde tienen ahora sí que los electrodos, el sensor, es muy delicada y no puede secarse. Entonces siempre se guardan en una solución, y lo que hacemos es tener nuestro vasito y ahí vamos a agarrar y vamos a enjuagar el electrodo. Para eso siempre tenemos nuestra piseta. Introducimos en el vasito, medimos el pH de la solución, nos lo va a dar así hasta centésimas el aparato, lo anotamos, lo sacamos, lo enjuagamos y punto. Es muy rápido de utilizar, muy sencillo. Ahora, una pregunta capciosa. Casi todo esto que hemos visto lo hacemos en soluciones. Todo se hace en líquidos, ¿no? Todo, los papeles, las gotas del indicador y demás. ¿Cómo le hacemos si queremos medir, por ejemplo, el pH de la carne
o de un pescado, o de una harina, o un pan. ¿Cómo podríamos hacerle nosotros para hacer ese tipo de determinaciones si todos los instrumentos están hechos para trabajar en líquidos? Ahí se los dejo de tarea, piénsenle. Luego lo platicamos en clase. Y bueno, un último ejercicio. Saquen su calculadora. En una disolución de hidróxido de sodio nos dan la concentración de iones hidroxilo y nos piden calcular el pH. Entonces, recordemos otra vez, una vez más. Primero, como nos dan la concentración de hidroxilos, podemos calcular el pOH, que va a ser el menos log de la concentración de hidroxilo. Hacemos la operación matemática, sacamos el inverso de ese número y nos va a dar un número positivo. Este es el valor del pOH de esa disolución. Si yo quiero conocer el pH, entonces tengo que despejarlo de esta fórmula y finalmente el pH de esta solución va a ser de 10.46. Entonces, ese sería todo por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, me contactan por favor y nos vemos próximamente. Gracias. Oye, mamá.